La cuarta tribuna, donde la verdad no se oculta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Tribuna, este podcast donde reflexionamos, analizamos y conversamos sobre temas que marcan nuestra sociedad desde distintas perspectivas y que a la vez se relacionan con nuestra carrera, la vida de relaciones internacionales. Como saben, les saluda Angie Michelle Reyes y como siempre me acompaña José Mario. Hola José Mario, ¿cómo estás? Hola Angie, buenos días, ¿cómo estás? Feliz de estar en un nuevo episodio, triste porque no estuvimos en el anterior. Sí, lastimosamente pues pasaron cositas ahí que nos impidieron, pero aquí estamos otra vez y emocionados por el tema que se viene hoy, que a mí personalmente pues me gusta bastante, ¿verdad? Sí, a mí igual me encanta este tema porque abordaremos una temática que es bastante profunda y muy importante en lo que es la construcción de la identidad hondureña, o sea, nuestra identidad como país, el cual es la preservación étnica y cultural en Honduras, porque vivimos en una nación bastante rica en diversidad, o sea, tenemos comunidades que conforman un mosaico cultural invaluable, pero estas culturas enfrentan diversos desafíos que van desde la discriminación hasta la pérdida de tradiciones en un mundo cada vez más globalizado. Es por eso que para comenzar sobre este tema tan importante, tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el cual es el licenciado Elías Castro. Bienvenido, licenciado. Bienvenido, Lick. Hola, hola, gracias a todos y todas por haberme invitado a conversar con ustedes sobre este tema que me parece que es fundamental y que debe ser abordado de la manera más crítica y reflexiva posible desde las aulas universitarias y que sobre el cual también los estudiantes deben tomar postura, puesto que no se puede eludir el asunto de la identidad nacional en la formación de los jóvenes, ya que son los futuros tomadores de decisión en este país. Gracias. Muchas gracias a Gracias, usted, Lick. Lic, por acompañarnos. El licenciado Elías Castro es sociólogo, coordinador de la Facultad de Sociología en la Universidad Valle de Sula y docente en Unitec San Pedro Sula. Su experiencia académica y su compromiso con el análisis social nos permitirán comprender con mayor profundidad la importancia de preservar nuestra riqueza cultural, porque como acaba de mencionar anteriormente, es importante que como estudiantes también tomemos una postura y no seamos neutrales o no queramos fingir que no suceden todas estas problemáticas porque somos quienes debemos participar en esta toma de decisiones y en estos debates y en estas conversaciones y demás. Entonces, Lick, para empezar como primera pregunta, ¿verdad? En cuanto a lo que es la entrevista, ¿cuál consideraría usted que es la importancia de hablar sobre la preservación cultural en Honduras? Como usted mencionó un poquito ya, entonces si nos podría como expandir aún más lo que había mencionado. Ok, y como también ustedes lo dijeron en su introducción, Honduras es un país que ubica una posición, que está ubicado en una posición geográfica importante en el continente, está justamente en el centro del continente americano. E históricamente Honduras ha sido un punto de confluencia de muchas culturas, de culturas del sur y de culturas del norte. Tanto así que hoy día es un país multiétnico, pluricultural, pues, y todas estas culturas están ancladas en el pasado, ¿no? Han dejado importantes elementos que hoy día conforman parte de la identidad nacional. Y por lo tanto es profundamente necesario conservarlas, puesto que, vaya, todo país tiene su propia identidad y esa identidad de igual manera está ligada con el pasado. Pues estas identidades, en el caso nuestro, estos diversos elementos culturales de todos los grupos étnicos, son la que nos hacen ser lo que somos hoy día como país, son los que conforman nuestra fisonomía nacional y también yo diría, en el tema genético, ¿no? En las características de los hondureños, características físicas de los hondureños, en la parte fenotípica, están presentes todos estos elementos culturales, están presentes los genes de los africanos, están presentes los genes de los lencas, de los pech, es decir, de todos los grupos étnicas que en algún momento tuvieron presencia aquí. Entonces, ¿por qué conservar estos elementos? Bueno, porque eso nos hace ser diferentes.
nos hace ser parecidos pero diferentes a todos los otros países de la región. Y habría que rescatar esto, propongo que se rescate estos elementos culturales, porque quien no conoce su pasado no entiende el presente. Para comprender lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en el plano económico, en el plano cultural, en este mundo globalizado, como también ustedes lo plantean, pues tenemos que conocer el pasado. Y parte de conservar, de conocer ese pasado y amar el presente, eh, hay que pasar necesariamente pues por la preservación cultural, por el estudio de la preservación, no solamente la preservación en sí. Hay que estudiar las culturas del pasado, hay que, para entender las culturas del presente y comprometerse con ese presente, para también proyectarlo a futuro, para seguir siendo un país con ciertas características, seguir siendo un país amado por las futuras generaciones y también que quede en el imaginario de las futuras generaciones ese compromiso de desarrollarlo como cada vez se vuelve más necesario en este mundo globalizado. Muchas gracias, Lick. Como usted mencionaba, considero que es bastante interesante como Honduras, un país bastante rico en cultura, siempre pareciera como que renegara de lo que es su multiculturalidad o como que terminan desplazando a todos estos grupos étnicos que, como mencionó usted, nos forman como un país distinto, nos dan esa distinción entre los demás países de la zona. Es bastante raro de ver el cómo a la vez que intentamos decir amamos Honduras, que nos encanta ser hondureños y demás, se termina renegando de toda esta parte llena de cultura, de toda esta parte de un montón de grupos étnicos que nos conforman y a la vez abrazamos esas cosas que conforman esas culturas. Es como que agarramos una pequeña parte y quizás nos apropiamos de eso, como por ejemplo de la punta, en el caso de los garífunas. Nos adueñamos de la punta, pero las personas garífunas están en zonas bastante desplazadas y complicadas. Y, pero aún así nosotros como que qué alegría que tenemos la punta, qué alegría que tenemos tal cosa de esta otra cultura y demás. Y como siguiente pregunta, aunque la discriminación es un tema incómodo verdaderamente porque es necesario visibilizar sus formas y las consecuencias porque de esa forma se genera conciencia y se hace una transformación. ¿Usted considera que existe la discriminación étnica en Honduras? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son algunas iniciativas que deberíamos tomar como sociedad para combatirla? Sí, definitivamente. La discriminación es un fenómeno presente alrededor del mundo. Es histórico, no ha podido ser eliminado, ¿no? Ni aún en los países que tienen modelos políticos muy avanzados. Pero bueno, lo importante es que hay que luchar contra él. Hoy día, para mí, la discriminación ha asumido diversas formas. Hay formas veladas y hay formas abiertas, o sea, formas disimuladas y formas abiertas, ¿no? Directas. Probablemente las directas son las menos, son las que se manifiestan menos. Pero cuando usted escucha un ejemplo, digo, un chiste, vaya, un chiste discriminatorio, esa es una forma de diseminar muy suavemente, diseminar esa serie de prejuicios sobre los grupos étnicos, ¿verdad? Y no quisiera detallar exactamente algún chiste, pero hay un montón. Y estos chistes ah, son parte de la cultura también popular del hondureño. Ya se han vuelto naturales, se han vuelto normales, entre comillas, hacer chistes sobre los indígenas, sobre los garífunas, vaya. En el caso de los garífunas, por ejemplo, existe una idea así subyacente que son buenos para bailar, son buenos para jugar fútbol, son buenos para cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en el ámbito académico, a pesar de que se ha demostrado que también somos buenos en el ámbito académico, no voy a decir que para las otras cosas no, pero como que pesa más lo otro, pesa más las actividades, la vinculación de los garífunas con las actividades que no tienen que ver con lo académico. Entonces va calando esa idea en el imaginario de que son mejores futbolistas por su condición física, por su fuerza física,
son buenos para cocinar, etcétera. Hoy día tenemos, contrario a ese estigma, hoy día tenemos muchos profesionales garífunas en todo nivel, en la medicina, por ejemplo, en las ciencias de la salud de manera general. Tenemos muchos profesionales garífunas en las ciencias sociales. Es decir, estamos demostrando, estamos, digo, despejando con hechos y en la práctica de que esos actos discriminatorios o esos prejuicios no pasan de ser prejuicios, que se han creado únicamente para dejar en el imaginario de los individuos decir que somos, pues que no funcionamos para otras cosas cuando no es cierto. Entonces sí, la discriminación existe, ah, hoy ha asumido otras formas más disimuladas, ¿ya? Algunos hemos tenido la valentía de combatir en la práctica esos actos discriminatorios, digamos, dando la lucha de ideas o rebatiendo a veces esos chistes y esas manifestaciones, pero es un fenómeno real. ¿Y qué es en qué afecta la discriminación? Bueno, puede afectar la autoestima de las personas, genera una serie de condiciones que impiden el desarrollo de los grupos étnicos y nomás lo ubican a un nivel de desarrollar actividades secundarias. Provoca, por ejemplo, la agresión, provoca el despojo territorial, provoca el asesinato, ¿verdad? Provoca la injusticia. Ahora mismo hay alrededor de 5 o 6 líderes garífunas desaparecidos en la zona de Tela, sobre situaciones sobre las que aún no hay justicia. Hay 2 que 3 individuos detenidos, pero no hay una justicia real. ¿Ok? Entonces, como se discrimina, se consideran individuos de una baja categoría social y todos los actos reñidos con la ley, todos los actos violatorios de los derechos humanos que puedan afectarles, igualmente se consideran de menor categoría. No, entonces no importa, despacio hay que ir buscando la aplicación de la justicia en el caso de los asesinatos, de los desaparecidos, porque, entre comillas, son personas de una baja categoría social. Se fomenta la impunidad. ¿Ve? La discriminación lleva a la impunidad, la discriminación puede llevar al despojo territorial y, por ende, a la injusticia. Eso es lo que podría decir al respecto. Muy interesante, Lick. Y como usted mencionaba, ¿verdad? Usted mencionó que la discriminación forma parte de la cultura. Entonces, en base a eso, considera que la globalización o la exposición que la cultura hondureña ha tenido a diferentes culturas extranjeras, ¿verdad? Ha afectado directamente en cuanto a estos estereotipos o incluso a la formación de una cultura en Honduras o identidad general. Claro que sí. Mire que y yo decía al principio que la discriminación era un fenómeno global, ¿no? En algunas películas de Hollywood, si ustedes se fijan bien, si ustedes am, vean esas películas con mirada crítica, con ojos reflexivos, se van a dar cuenta que los bandidos o los delincuentes o los ladrones, los asaltantes, los drogadictos en esas películas son negros o son latinos. Entonces, eso también es una forma de proyectar, de proyectar la discriminación y de difundirla alrededor del mundo. Claro, en Estados Unidos hay, bueno, nunca he viajado en aquel país, pero sí tengo mucha parentela que vive por allá y me comentan, muchos de los, o gran parte quizás de los drogadictos, de la gente del bajo mundo, entre comillas, justamente son negros y son latinos. Pero no es porque en sí sean drogadictos, no es porque en sí sean personas que hayan nacido, digamos, con esa precondición de vivir bajo esas condiciones. No, sencillamente es una cuestión de oportunidades. La vida, ustedes saben, es asunto de oportunidades, que pasa en gran medida esas oportunidades por las políticas del Estado, por las condiciones y la apertura que el Estado como ente jurídico político más importante de una sociedad debe crear para que los individuos se inserten, para que puedan ser buenos ciudadanos, para que sean buenas personas y personas buenas, que no es lo mismo. ¿Ven? Entonces, si no existen esas condiciones sociales
para la inserción, para la oportunidad que da para el Estado. Entonces, claro, el individuo por naturaleza busca la sobrevivencia, busca la subsistencia. Y es cuando fácilmente pueden caer en drogas, pueden caer en la comisión de delitos por justamente esa falta de oportunidades. ¿Ven? Eh, sí, entonces la discriminación, repito, es un fenómeno global, se puede ver en las películas y esas películas se ven en todas partes del mundo, incluyendo aquí. ¿Ya? Incluyendo aquí en nuestro país, pues tanto que, pues yo diría de manera sintética que la globalización también contribuye a ese orden mundial en donde se discriminan unos individuos sobre otros, no solamente por el color de su piel, sino por sus características físicas, por sus condiciones de vida. Pues la discriminación forma parte del orden criminal del mundo, diría yo, como parafraseando un poco a Eduardo Galeano. Muchas gracias, Lick. Usted menciona puntos bien interesantes de cómo estas formas de discriminación están incluso en el cine, o sea, están en cosas que ni siquiera nos damos cuenta, vamos a decir, como activamente, porque la verdad a veces uno solo está viendo una película y como que no presta mucha atención a toda la connotación social y cultural que tiene. Entonces me parece un tema, un punto bastante interesante a mencionar. Y pasando a la siguiente pregunta, sabemos que es importante tener estas dudas en cuanto a lo académico y lo social y poder reconocer que hay desafíos específicos que enfrentan estas comunidades para poder pensar en soluciones más justas y eficaces. Partiendo de esto, ¿cómo describiría usted la situación que enfrentan las diversas comunidades étnicas dentro de Honduras? Ok, esos desafíos están a nivel de la participación, están a nivel de la organización de de los mismos grupos étnicos y de la conciencia, diría, conciencia étnica al respecto de la importancia de su papel en esta sociedad, ¿no? También es un desafío grande al interior de los grupos étnicos. ¿Ven? Porque somos seres sociales, estamos influidos permanentemente por lo que sucede en la macro sociedad, estamos influidos por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que dice ahora el Internet y las redes sociales, que no podemos soslayarlo. Y bueno, eso finalmente termina calando y también hace algún nivel de daño al interior de los grupos étnicos, en el sentido pues de buscar el individualismo y haciendo que todos los grupos étnicos se olviden un poco de la colectividad. Entonces también ahí hay un desafío planteado y ese desafío es incrementar la conciencia étnica, es decir, el sentido de la colectividad, de la comunidad, rescatar el concepto de la comunidad, porque, vaya, no funciona de nada, no sirve de nada o no resuelve, voy a decir, mayormente los problemas comunes cuando el individuo busca resolver los suyos individualmente. ¿Eh? Entonces hay que rescatar un poco la conciencia étnica y luchar en conjunto por la incorporación de los grupos étnicos en su totalidad a la vida económica, política, nacional. Es un desafío. Lo otro viene dado por parte del Estado, que estas organizaciones también, además de luchar al interior, puedan dar a la lucha para que la sociedad lo reconozca como sujetos políticos, que aunque existe un convenio internacional llamado el convenio 162 de la OIT, el convenio de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, reconocido por el Estado hace algunos años, este convenio, a pesar de ser ya un documento nacional que ya debería formar parte de la legislación, porque todo convenio internacional ratificado por un país se incorpora a las leyes nacionales y es de obligatorio cumplimiento. Pues este convenio ratificado hace mucho tiempo por Honduras, no se ha operativizado para su aplicación. Entonces también hay una gran tarea planteada ahí, que las organizaciones den la lucha por la incorporación de ese convenio, para su aplicación más que su incorporación. Es decir, que se respeten los grupos étnicos como sujetos políticos, que se respete su forma de organización, que se respete su cosmovisión,
Y algo quizás más fundamental todavía, que se respete su territorio. ¿Ya? Los grupos que están ubicados en la costa atlántica, que están ubicados en la montaña de la Flor, que están ubicados allá en Intibucá, en las montañas, en todos esos espacios territoriales, que se respeten su cosmovisión, su forma de ver, su forma de interactuar con la naturaleza, eso tiene que respetarse. Y así está dicho en el convenio. Entonces, ahí están los desafíos y la lucha no termina. Sabemos que ha habido mártires porque se incorporen porque se operativice la aplicación de este convenio, y es un trabajo a largo plazo que debe continuarse y deben asumirlo las nuevas generaciones de los grupos étnicos. Gracias, Lick. Realmente, Angie y yo consideramos muy interesante, ¿verdad? Lo que mencionó. Y de igual manera respondió una de las preguntas que ya teníamos planteadas sobre como el rol que debería tomar el Estado. Sin embargo, ahora la pregunta que nos gustaría hacerle, ¿verdad? Sería más orientada en el tema de usted como docente. ¿Qué cree que cuál es el papel o la postura que debería tomar como la educación en el fomento de preservar la cultura y la identidad de las comunidades en Honduras? Mire, yo creo que así como en las universidades, en las escuelas, eh, existen lenguas extranjeras, que eso está bien, ¿no? Porque no podemos quedar al margen de la globalización. O sea, en las escuelas se enseña inglés, mandarín, ahora francés, alemán, qué bueno, italiano. Yo creo que debería incorporarse también alguna lengua de un grupo étnico. Yo conozco experiencias en Guatemala, por ejemplo, donde el quiché es lengua que hay que aprender y que hay que fortalecer. Muchos estudiantes guatemaltecos ya lo hablan, ¿no? Pero en el caso nuestro, yo creo que hoy día no existe, al menos a nivel de universidades, ninguna universidad en Honduras tiene en su plan de estudio la enseñanza del garífuna, por ejemplo, mucho menos, bueno, mucho menos del misquito, que son las dos lenguas autóctonas que todavía existen casi en un 100%, que se hablan casi en un 100%. Entonces, eso debería ser fundamental, porque si estamos hablando de rescatar la identidad nacional, hay que empezar por conocer a profundidad la lengua de los grupos étnicos. Es decir, no podemos rescatar algo que no conocemos, no podemos rescatar algo que no amamos, no podemos rescatar algo con lo que no tenemos compromiso. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? No podemos rescatar algo que no respetamos. Pero entonces, si respetamos, si asumimos compromiso, si amamos algo, sí podemos empezar por darle el lugar que corresponde, comprendiendo que es un elemento más de la identidad nacional que nos hace diferentes al resto de los países y del cual debemos sentirnos orgullosos. La señorita aquí hablaba del baile punta, ¿no? Que aunque el baile punta es un baile ceremonial en nuestras comunidades, que desafortunadamente se ha comercializado ahora, se ha vulgarizado, pero vaya, está bien sentirse orgulloso del baile punta, que cuando se baila, pues detrás de ese movimiento cadencioso y erótico, habría que también tener conciencia de qué significa ese baile punta para nosotros. ¿Ya? No verlo como algo, pues, para amenizar una reunión o para alegrarse, ¿no? Sino tener plena conciencia del significado de eso. Entonces, yo creo que si actuáramos así, ¿no? Bajo estos parámetros que ya mencioné, sí podríamos verdaderamente avanzar un poco en la conservación cultural. Tiene razón, Link. Ahorita que me recordó el tema de la punta, en la semana pasada, me parece, en la misa del domingo de aquí de la capilla del centro, fui en la mañana y justo coincidió con que es la misa que se celebra en conmemoración a la llegada de los garífunas aquí a Honduras. Y me pareció bien interesante que yo nunca había participado en una misa así, entonces no sabía cómo era que se llevaba la misa. Y fue bien interesante porque llegó la comunidad garífuna con sus instrumentos, ellos se instalaron en el coro de la iglesia,
llegaron todo el rato, estuvieron tocando, pues tocando punto, vamos a decir. Y también la misa se dio tanto en garífuna como en español. Y ahí Ujú. viene lo que usted menciona, el hecho de que no, aquí no se enseña el garífuna, porque aquí la gran mayoría de las personas que estábamos en la misa, que no pertenecíamos a la comunidad garífuna, estábamos esperando la traducción en español, porque no teníamos ni una idea de qué se estaba diciendo en garífuna. Es una, lo cual es una muestra más de cómo no sabemos nada de las mismas comunidades que nos conforman, de las mismas comunidades que nos brindan riqueza cultural, al igual que vi muchas personas que estaban como disgustadas porque se estaba dando esta misa de esta forma. Entonces, viene como incluso en estos espacios religiosos donde se supone que es de unidad y demás, termina llegando incluso ahí esta idea de que ¿por qué están ocupando este espacio? De ¿por qué se les está dando este espacio? ¿Es que ahora todas las misas van a ser de esta forma? ¿Es que ahora todas las veces vamos a tener que escuchar que hablen en garífuna y demás? Lo cual es bastante, bastante raro y es bastante triste que siga a día de hoy este pensamiento, que las personas no puedan simplemente agradecer que se les está brindando este espacio a la comunidad garífuna y que nos están dando esta misa tan interesante y tan distinta a lo que se suele dar acá, y que sí, lo que pese más sean como estas ideas negativas y todas estas ideas de renegar de ellos y demás. Y realmente añadiendo, ¿verdad? Lo que dice Angie, yo crecí en Puerto Cortés y aquí cerca del puerto hay dos comunidades garífunas, Bajamar y Travesía, ¿verdad? Y pues realmente son zonas muy bonitas en cuanto a geografía. Tienen playas muy bonitas, igual que en cuanto a gastronomía, hay comida típica. Sin embargo, he notado a lo largo que he vivido aquí que realmente no se aprecia lo suficiente. Además que a pesar de ser el puerto, una ciudad, por así decirlo, cerca de estas comunidades, muy poca gente habla garífuna, además de las personas que provienen de ahí, ¿verdad? Entonces, eso me parece un poco lamentable, la verdad, que teniendo, pues, yo pudiendo ver de primera mano, tal vez no tan cerca, pero sí viéndolo, teniendo más contacto con la comunidad que en otras ciudades como Tegucigalpa, por así decirlo, que realmente no se aprecia, ¿verdad? Sí, fíjese que ya el convenio 169 que decíamos contempla eso, ¿no? Los grupos étnicos tienen su propia cosmovisión, y esa cosmovisión viene dada de su relación con la naturaleza o a la inversa, ¿no? Entonces, mire, si esta misa se hubiera dado en inglés, nadie hubiera dicho nada, aunque también muchos quizás no lo hubiesen entendido. ¿Se dan cuenta lo que hablamos de la discriminación? Es O- cierto, no lo había pensado, pero es sí, cierto. Muy probablemente no hubieran dicho nada de que, ah, bueno, es inglés, sí, no ya. hubieran dicho nada, igual no lo hubieran entendido, pero como era el inglés, ¿no? Una lengua de un país poderoso, de un país desarrollado, no importa, pero como es una lengua autóctona, ya es una lengua autóctona que no le entiende, entonces sí hay molestia, y eso también es una profunda señal de discriminación, para que se den cuenta cómo en pequeñas cosas se manifiesta la discriminación en nuestro alrededor, pero no siempre lo vemos como tal, porque lo que decíamos ahora al principio, eso ya se normalizó, que no debería ser así, ya lo ven natural, entonces no pasa nada. Igual que se hacen las bromas, a veces nosotros mismos hacemos las bromas, ya lo vemos natural, ya se volvió imperceptible, ya es parte de la cultura. Sí, y es que Entonces, también, sí, perdón, diga, y es que diga. también siento que como sociedad pensamos, si no es violento, si no es directamente un ataque, un golpe, si no es directamente algo de que un deseo de violencia, ya dicen, no es discriminación, solo fue un chistecito, que es que no, ya no les gusta esto, que no sé qué. Sí, exactamente. Y dice, no, pensé que se molestó porque, bueno, tiene problema se siente discriminado, tiene problema de autoestima. No, no es un asunto de autoestima, es una reacción natural ante una agresión psicológica, que es diferente. ¿Quién no se va a molestar porque lo estén agrediendo psicológicamente? Es decir, ¿quién no se va a defender? Pues vaya, aunque muchos hemos desarrollado la suficiente inteligencia emocional para interactuar
con ese entorno, si no, no hubiéramos sobrevivido, por ejemplo, no hubiéramos llegado, en mi caso yo no estuviera aquí a nivel universitario dando clases, no hubiera avanzado en mis estudios en la universidad, que igual tengo experiencias de discriminación muy fuertes, que las he superado muy bien y yo creo que eso me ha generado la fortaleza, modestia aparte, ¿no? Dicen que no es a veces correcto ponerse de ejemplo, pero lo digo porque estamos conversándolo. Pues esta situación, haberla manejado con mucha eficiencia, me ha permitido estar donde estoy. Y bueno, muchos garífunas y muchos lencas también, muchos miembros de otros grupos étnicos lo han hecho igual y por esa razón considero que seguimos existiendo y seguiremos existiendo en la medida que igual sigamos teniendo esta capacidad para convivir en un ambiente hostil, convivir con estas agresiones sutiles, con esas agresiones que parecen broma, pero bueno, ahí vamos avanzando por la vida pues haciendo que nuestras culturas sigan existiendo a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Lick. Bueno, personalmente no considero que haya hecho mal en ponerse de ejemplo. Creo que es importante reconocer la importancia de su participación tanto en diferentes áreas, porque es bastante complicado debido a la cultura en la que vivimos y demás. Y ya que habló usted de cómo usted mismo ha hecho su parte de mantenerse en estos ambientes y demás, y ha enfrentado distintos retos, ¿qué ejemplos positivos conoce usted de otras comunidades que han logrado preservar su cultura, incluso con estos desafíos que enfrentan día con día? Bueno, de entrada yo hablaría de mi grupo étnico, ¿no? La comunidad garífuna. Mire, la comunidad garífuna, digo como, no como pueblo, ¿no? Sino como comunidad, como nación, pues, más bien. Es decir, todos los garífunas que están incluso fuera del país, en Europa, ¿no? Garífunas en Europa, en Estados Unidos hay muchos garífunas. eh, han preservado muy significativamente los elementos, a pesar de estar lejos, a pesar de estar sometidos a un entorno totalmente diferente. Yo sigo muchos sitios de Grupo Garífuna en los Estados Unidos, incluso perfiles individuales, y veo cómo ahí se reúnen, cómo se encuentran los fines de semana, cómo practican los elementos identitarios, cómo para fin de año, por ejemplo, se reúnen, así como en las comunidades, las señoras con sus trajes, ¿no? Bailan puntas, o sea, viven en comunidad, ¿verdad? Entonces, y eso donde estén. Digo, Estados Unidos es el ejemplo más cercano que puedo mencionar en este momento, porque yo reviso, pero igual sé que garífunas en Europa, en Italia, en España, o sea, la misma situación. Y no digamos aquí también, a pesar de los ataques, a pesar de los intentos de despojo, de la persecución, del asesinato de líderes, también aquí existe mucha preservación de los elementos identitarios. Entonces, es una cultura guerrera, digo yo, ¿no? Es una cultura guerrera, puesto que desde la salida de San Vicente en el siglo XVIII, expulsados por los ingleses, porque en aquellos años, en aquellos siglos, las andanzas de rapiña de las grandes potencias de aquel tiempo por los océanos, pues tomaron posesión los ingleses finalmente de la isla de San Vicente, que habían intentado los franceses, no pudieron. Finalmente sí pudieron los ingleses por la superioridad territorial, tecnológica, ¿no? Pues hubo una guerra que duró varios años, expulsaron a los garífunas, los hicieron pasear por muchas islas del archipiélago del Caribe hasta que finalmente llegaron a Honduras un 12 de abril. Eh, bueno, imagínense, 228 años cumplimos este año de tener presencia en Honduras y a pesar de las adversidades de la salida de San Vicente, imagínense, a pesar de las adversidades, seguimos conservando, yo diría hoy, casi un 100% de nuestros elementos identitarios. Entonces, sí, la cultura garífuna es una de las más fuertes.
también lo es la cultura mezquita, yo sé, y también un poco los lencas. Entonces, estos tres grupos étnicos sí podría decir que han conservado significativamente estos elementos. Sí, Lick, muy Hola. interesante lo que mencionaba. Justo hace un par de días me salió en las noticias, ¿verdad? Que un miembro de la comunidad garífuna llamado Néstor Witty se acaba de graduar de una universidad en Australia de doctorado, ¿verdad? Acaba de recibir su primer doctorado en filosofía y esta noticia generó bastante revuelo en cuanto a lo positivo, ya que se mencionaba que es la primera persona garífuna, algo así, en estudiar y obtener un doctorado en Australia, ¿verdad? Entonces es otro ejemplo, podría decir yo, bastante importante, ¿verdad? De la lucha en cuanto a la comunidad. Como Sí, siguiente pregunta, tenemos un doctor también en antropología de apellido Castillo, Andoni Castillo, creo que se llama, y ha escrito varios libros actualizados sobre la historia, el origen del pueblo garífuna. Incluso uno de sus textos va a ser usado como para elaborar un guión para una serie de Netflix sobre el pueblo garífuna. Entonces sí, pero le decía ahora, tenemos muchos profesionales a todo nivel, en medicina, ciencias sociales, y eso está despejando digamos, ese prejuicio de que los garífunas solo sirven para esto o para aquello, ¿no? También tenemos asuntos, tenemos capacidades académicas para lo académico, pero ya le digo, es cuestión de oportunidades. Y cuando las oportunidades se dan, pues se toman y se demuestra que sí, sí somos capaces. sí, realmente sí, Lick. Y como para ir cerrando, ¿verdad? Para finalizar, en forma de reflexión, ¿usted cómo diría que se puede fomentar el respeto, la preservación y el aprecio de las culturas dentro de las comunidades étnicas aquí en nuestro país, ¿verdad? En Honduras. Bueno, yo creo que el respeto se fomenta empezando por darle la seriedad que se merecen todos los grupos étnicos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la identidad nacional de Honduras, la identidad incluye todo, ¿no? Incluye el aporte de la historia pasada, incluye la situación presente, ¿verdad? Y también incluye la proyección hacia el futuro. Entonces, para darle la seriedad que se merece, hay que estudiar eso, el aporte identitario de cada grupo étnico, el aporte a ese todo, ¿no? Las pequeñas partes que cada una incorpora un elemento para conformar el todo. Hay que estudiar esos aportes. Hay que comprenderlas, ¿no? Hay que respetarlas. Y si las comprendemos, por supuesto, la vamos a respetar. Entonces, una forma, pues, de respetarla y de comprenderlas es incorporando, ¿por qué no? Una asignatura, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Una asignatura que lleve a hacer un recorrido general por el aporte de cada grupo étnico a la identidad nacional, la historia de los grupos étnicos y el papel en Honduras, ¿no? El papel en la preservación, por ejemplo, del medio ambiente. Hay una cosa de la que nadie habla, fíjense. Sí, se habla mucho de despojo. Bueno, los grupos étnicos hablan de despojo. Pero ¿por qué hay interés en arrebatarle a los garífunas sus tierras en la costa atlántica? ¿Por qué hay interés en arrebatarle a los lencas sus tierras en Intibucá, en Santa Bárbara y en parte del Empira, que es donde están? Sencillamente porque estos grupos étnicos han respetado la naturaleza, han vivido de manera armónica con la naturaleza. Los bosques mejor conservados están allí donde quisieron hacer hace poco o hace unos años atrás y que todavía está en conflicto, tengo entendido, donde quisieron construir una represa, ¿verdad? Ahí están los ríos más caudalosos, porque los lencas no destruyen el bosque, no incendian el bosque, respetan la flora y respetan la fauna. Y los garífunas respetan la playa. En la costa atlántica han respetado la playa, han respetado la vegetación. Entonces, por esa razón se da el despojo. ¿Se dan cuenta? Porque estos grupos, repito, han vivido de manera respetuosa y armónica con la naturaleza. Entonces, también los grupos étnicos tienen un papel importante en la conservación del medio ambiente. Después, elementos como estos, pues, respetar el aporte
conocer el aporte de cada grupo étnico en la vida nacional, en la vida económica, agroecológica nacional, y eso solamente se puede, o más bien una forma de hacerlo es incorporando, repito, entonces, una asignatura que lleve a hacer un recorrido general por todos esos elementos para que se comprenda, y si se comprende, entonces creo que se va a respetar, y si se respeta, se va a preservar, porque se va a finalmente llegar al punto de que sí han hecho lo suyo, que los grupos étnicos son importantes y que hay que seguirlos conservando. Eso es lo que diría finalmente. Muchas gracias, Lee. Hemos llegado al episodio de la cuarta tribuna. Sin duda ha sido una conversación enriquecedora porque hoy pudimos recordar lo importante que es la cultura y que no es solo tradición, sino que también es identidad, es memoria, como usted mencionaba, y es resistencia. Ya que preservar la cultura, la riqueza étnica y cultural de Honduras no es una tarea exclusiva de estas comunidades que la viven, sino que también es un compromiso colectivo que debe partir desde la educación, desde las políticas públicas, los medios de comunicación y sobre todo desde nuestra vida. O sea, nosotros debemos aportar nuestro granito de arena a terminar con estas líneas de discriminación en nuestro día a día. Desde no reírnos de un chiste, aunque eso haga el momento incómodo, porque creo que ese es el punto, que sea incómodo, que las personas que hagan estos chistes se den cuenta que no están bien hacerlos. Entonces, como que fomentar, ponernos incómodos todos cuando alguien haga esta clase de comentarios discriminatorios disfrazados de humor. Agradecemos profundamente su presencia, Lick, por compartirnos su visión, su conocimiento y por ayudarnos a comprender la importancia de valorar nuestras raíces en medio de una sociedad cambiante y llena de desigualdad. También agradecemos a quienes nos escuchan por ser parte de este espacio de reflexión y diálogo. Muchas gracias, Mario, por estar acá. Y no olviden escuchar La Cuarta Tribuna en todas sus plataformas y recuerden que esta es una plataforma que está para cuestionar, aprender y valorar todo aquello que nos hace únicos como hondureños. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme y estaré siempre para servirles. Buen día. Igualmente, Lick, le Igualmente, agradecemos. Lick, muchas gracias.